Si alguien me hubiera preguntado esta mañana, habría descrito mi vida como una obra de arte impecable, una existencia rectilínea pavimentada de oro y comodidad. Habría hablado de nuestra mansión, una estructura de cristal y mármol que las revistas de arquitectura solían calificar como un triunfo del minimalismo moderno, pero habría omitido el silencio sepulcral que reinaba en sus pasillos, un vacío tan denso que a menudo podía escuchar el eco de mis propios pasos como si fuera la única habitante de un suntuoso mausoleo. No tenía forma de saber que esa misma mañana una voz del pasado estaba a punto de regresar, no como un susurro nostálgico, sino como un estruendo destinado a demoler los cimientos de mi realidad. Toda tragedia, supongo, comienza con una pequeña injusticia que dejamos pasar. La mía echó raíces hace exactamente 2 años, el día que mi esposo, Ricardo, despidió a Javier. Javier no era simplemente un chofer. Durante casi 20 años había sido el testigo silencioso de nuestras vidas. Fue él quien vio a nuestros hijos, Mateo y Sofía, pasar de ser niños con las rodillas raspadas a ser los adultos distantes que son hoy. Recuerdo cómo los esperaba pacientemente a la salida del colegio, con una sonrisa cómplice y sus golosinas favoritas en el asiento del copiloto. Fue él quien me acompañó a innumerables citas médicas y eventos benéficos, comprendiendo mis estados de ánimo sin necesidad de palabras, simplemente observando mi reflejo en el espejo retrovisor. Era una presencia constante y tranquilizadora en un mundo que se había vuelto cada vez más frío y solitario. Pero para Ricardo, 2 décadas de servicio leal se evaporaron en una sola noche por lo que él consideró una falla imperdonable. Una noche de tormenta debía recogerlo en el aeropuerto, pero Javier nunca llegó. Su hijo menor, un niño de apenas 6 años, había sufrido una crisis de fiebre alta y convulsiones. En el pánico ciego de un padre aterrorizado, Javier había corrido al hospital, olvidándose del mundo, olvidándose de que en el universo de Ricardo no existía una emergencia más grande que su propia conveniencia. Para cuando logró contactar a Ricardo, con la voz entrecortada por la angustia, ya era demasiado tarde. Mi esposo, empapado y furioso, había tomado un taxi a casa. No vio a un padre desesperado, vio una traición a su autoridad. A la mañana siguiente, el veredicto fue emitido con la frialdad de un cirujano. Javier fue despedido, sin una indemnización justa, sin una carta que reconociera sus años de servicio, sin la dignidad de una conversación. El mundo de Ricardo es binario, lealtad inquebrantable o el exilio inmediato. No hay grises, no hay compasión por el error humano. Yo intenté intervenir, le supliqué que reconsiderara, que pensara en la humanidad de la situación, en la familia de Javier. Lo miré a los ojos buscando al hombre del que una vez me enamoré, pero solo encontré al director ejecutivo. Me observó por encima de sus gafas de lectura y dijo con una calma que me heló la sangre: Isabela, por favor, no compliques las cosas con sentimentalismos. Esto es el mundo real, un mundo que tú, desde tu pedestal, no puedes ni empezar a comprender. Esas palabras no solo desestimaron mi opinión, anularon mi existencia. Me recordaron que mi rol en su vida era puramente ornamental, la esposa perfecta que sonreía en las fotos y organizaba cenas impecables, pero cuya voz no tenía eco en las decisiones importantes. Sin embargo, esa vez, algo dentro de mí se rebeló. Fue mi pequeña rebelión silenciosa. Localicé a Javier y con el mayor de los secretos comencé a pasarle dinero. No eran grandes sumas que pudieran alertar las meticulosas revisiones de cuentas de Ricardo. Eran pequeñas cantidades que yo ahorraba de mi asignación personal, el dinero que él me daba para mis caprichos. Era dinero para las medicinas de su hijo, para el alquiler, para que su familia no se hundiera mientras él, un hombre de 50 años, luchaba por encontrar un nuevo empleo sin una sola referencia. Nadie supo de esto, ni mis amigas, con quienes solo hablaba de trivialidades, ni mis hijos, que hacía tiempo estaban demasiado absortos en sus propias vidas como para notar las mías. Y por supuesto, nunca Ricardo. Era mi secreto, mi forma de contrarrestar la crueldad de mi esposo,
mi manera de sentir que aún conservaba una parte de mi alma en esa cárcel dorada. En nuestros breves y clandestinos encuentros veía la gratitud húmeda en los ojos de Javier, un hombre orgulloso que luchaba por mantener su dignidad intacta. Señora Isabela, usted nos ha salvado. Y yo siempre respondía lo mismo, sintiendo un nudo en la garganta. Esto no es caridad, Javier, es lo mínimo que la decencia exige. Usted siempre será parte de nuestra familia. Qué inúegua era. No sabía que la familia que yo creía defender ya había conspirado para dejarme fuera de ella. Esta mañana todo parecía seguir el guión habitual. Ricardo ya estaba encerrado en su estudio, su voz resonando en llamadas de negocios internacionales. Mateo y Sofía, mis hijos, eran ecos en el teléfono, figuras distantes en ciudades distantes. El nuevo chofer, un hombre joven, de rostro inescrutable, que apenas me dirigía la palabra, me esperaba en la entrada. Era eficiente, puntual y completamente anónimo, justo como le gustaba a Ricardo. Mientras me conducía hacia el centro comercial, miré mi reflejo en la ventanilla. Vi a una mujer de 66 años, elegante y bien conservada, pero con una mirada que delataba un vacío profundo. Iba de compras, como siempre, a llenar bolsas con cosas que no necesitaba para llenar una casa que ya estaba rebosando de objetos sin alma, en un intento desesperado por llenar el espacio que la soledad había dejado en mi interior. No sabía que no estaba yendo a terapia de compras, estaba yendo al encuentro de mi destino. El centro comercial era mi santuario y mi purgatorio, un laberinto de escaparates brillantes y música ambiental diseñado para adormecer los sentidos. Durante 3 horas, me moví como un autómata a través de sus pasillos climatizados. Compré un vestido de seda que probablemente nunca usaría, un par de zapatos de tacón demasiado altos para mi comodidad y un perfume caro cuya fragancia se desvanecería tan rápido como la satisfacción momentánea de la compra. Cada adquisición era un intento fallido de sentir algo, cualquier cosa que no fuera esa apatía crónica que se había convertido en mi compañera constante. Es irónico cómo puedes rodearte de lujo y sentirte completamente en bancarrota por dentro. Cargada con mis bolsas, salí a la zona de recogida de vehículos. El sol de la tarde me golpeó con una intensidad que me hizo entrecerrar los ojos. Esperaba ver el sedán negro de Ricardo, pulcro e impersonal como siempre, esperándome en el bordillo. Pero en su lugar, mis ojos se encontraron con una figura inesperada que hizo que mi corazón diera un vuelco. Apoyado contra un coche modesto y anticuado, estaba Javier. No vestía el uniforme impecable que yo recordaba, sino ropa de calle sencilla. Se veía más delgado, con nuevas líneas de preocupación grabadas alrededor de sus ojos, pero eran los mismos ojos amables y respetuosos que conocía tan bien. Me miraba con una fijeza extraña, una mezcla de urgencia y temor que me paralizó por un instante. Me acerqué a él, mis pasos volviéndose más lentos y vacilantes. «Javier», dije, mi voz sonando más débil de lo que pretendía. «¿Qué haces aquí? ¿Está todo bien?» Él no sonrió. En su lugar, se enderezó y miró rápidamente a su alrededor, como un animal acosado que teme la presencia de un depredador. Su nerviosismo era contagioso y un escalofrío recorrió mi espalda a pesar del calor. «Señora Isabela», dijo en voz baja, casi un susurro conspirador, «escúcheme con mucha atención, no tengo mucho tiempo». Se acercó un paso más, su voz cargada de una gravedad que nunca antes le había escuchado. «Cuando su coche llegue, no suba. Invéntese una excusa, la que sea. Llame a un taxi o pida a un amigo que la recoja. Su vida podría depender de ello». La sangre se me heló en las venas. «¿Mi vida? Javier, ¿de qué estás hablando? Me estás asustando». Las asas de las bolsas de compras se clavaron en mis dedos mientras mis nudillos se ponían blancos. «Por favor, no haga preguntas ahora, solo confíe en mí», suplicó, y en sus ojos vi el reflejo de la misma lealtad que me había ayudado a él. «Usted confió en mí cuando yo no era nadie. Ahora le pido, le ruego, que confíe en mí una vez más. Váyase de aquí por otros medios, y cuando llegue a casa, por favor actúe con normalidad. No deje que nadie sepa que nos hemos visto. Observe, escuche. Las respuestas que busca están mucho más cerca de lo que imagina». Mi mente era un torbellino de confusión y pánico. ¿Qué respuestas? ¿Qué peligro podía haber en mi propio coche?
con un chofer contratado por mi propio esposo? Antes de que pudiera articular otra pregunta, los ojos de Javier se desviaron por encima de mi hombro y su cuerpo se tensó visiblemente. «Ya viene», susurró, su voz apenas audible. «Por el amor de Dios, haga lo que le he dicho. No puedo explicarle más, no aquí. Nos veremos de nuevo, se lo prometo». Y con esas palabras crípticas se metió en su coche, arrancó el motor y se alejó con una rapidez que me dejó sola en la acera, temblando, con el corazón martillando contra mis costillas. Me quedé ahí, inmóvil, observando cómo su coche desaparecía en el denso tráfico de la tarde. Me giré lentamente, casi con miedo, y vi exactamente lo que él había anunciado. El sedán negro de Ricardo se deslizaba suavemente hacia mí, brillante y ominoso. El nuevo chofer, ese joven de rostro impasible, conducía con la eficiencia mecánica que mi esposo tanto valoraba. Pero ahora, después de la advertencia de Javier, ese vehículo familiar de repente me pareció una trampa de acero y cristal. ¿Qué significaba todo esto? ¿Por qué Javier me advertiría con tanta desesperación? ¿Y qué quería decir con «las respuestas están más cerca de lo que imagina»? El coche se detuvo frente a mí. La puerta del pasajero se abrió como la boca de una bestia silenciosa. El chofer se bajó y se dirigió hacia mí para tomar mis bolsas, su rostro tan inexpresivo como siempre. Pero esta vez, por primera vez, realmente lo miré. Detrás de su aparente normalidad, percibí algo frío, algo calculador en su mirada. En ese momento, tuve que tomar una decisión: subir a ese coche y fingir que nada había pasado, o escuchar el eco de una advertencia que me gritaba que mi vida estaba a punto de cambiar para siempre. El chofer se acercó con esa eficiencia robótica que tanto complacía a Ricardo. «Buenas tardes, señora, permítame», dijo, extendiendo las manos para tomar mis compras. Su voz era un murmullo monótono, carente de cualquier emoción. Por un instante me quedé paralizada, las palabras de Javier resonando en mi cabeza como una sirena de alarma. Su vida podría depender de ello. Reuní cada gramo de compostura que me quedaba. «Gracias», logré decir, mi voz sonando sorprendentemente firme. «Pero he cambiado de planes. No será necesario que me lleve». El hombre me miró fijamente y por primera vez vi un atisbo de algo más allá de su fachada profesional, una chispa de sorpresa, quizás incluso de contrariedad. «¿Está segura, señora García?» El señor Ricardo me indicó expresamente que la llevara a casa sin demora. La mención del nombre de mi esposo, de su orden directa, envió un nuevo escalofrío por mi columna. Esto no era una simple cortesía, era una instrucción. Me estaban vigilando. La paranoia, fría y afilada, se abrió paso en mi mente. «Completamente segura», insistí, forzando una sonrisa que se sentía como una máscara de yeso. «Acabo de encontrarme con una vieja amiga. Hacía años que no nos veíamos. Vamos a tomar un café para ponernos al día. Dile a mi esposo que no se preocupe, tomaré un taxi más tarde». La mentira fluyó con una facilidad que me asustó y me empoderó al mismo tiempo. Era una grieta en la obediencia que había practicado durante décadas. El chofer dudó un momento más, sus ojos evaluándome, como si estuviera calculando si debía insistir o no. Finalmente, asintió con una inclinación casi imperceptible. «Como usted ordene, señora». Tomó las bolsas de mis manos, que ahora temblaban visiblemente, y las guardó en el maletero. Después me las entregó. Lo vi subirse al coche y alejarse, dejándome de pie en la acera, sola con un corazón que latía con la fuerza de un tambor de guerra. ¿Acababa de cometer un acto de prudencia o había caído en una espiral de paranoia sin sentido? Algo en la mirada desesperada de Javier me decía que mi decisión había sido la correcta. Él me había salvado, aunque todavía no entendía de qué. Llamé a un taxi y mientras le daba al conductor la dirección de una cafetería en el centro de la ciudad, lejos de mi barrio, lejos de los ojos de mi esposo, sentí una extraña sensación de liberación. Era la primera vez en años que tomaba una decisión espontánea, que me desviaba del camino meticulosamente trazado para mí. Mientras el coche avanzaba por las arterias congestionadas de la ciudad, mi mente trabajaba a una velocidad vertiginosa.
repasando los últimos meses, buscando señales, pistas que hubiera ignorado en mi letargo existencial. Ricardo había estado más ausente que nunca, si es que eso era posible. Sus cenas en casa eran cada vez más escasas, y cuando estaba presente su mente estaba en otra parte, sus dedos siempre tecleando en el teléfono, sus ojos fijos en la pantalla como si contuviera secretos de estado. Yo lo había atribuido al estrés de sus negocios, a su naturaleza obsesiva. ¿Y si era algo más? ¿Y si su distancia no era solo emocional, sino estratégica? Y luego estaban mis hijos. Mateo, mi primogénito de 38 años, el heredero del imperio de Ricardo, había estado trabajando codo a codo con su padre durante la última década. O eso suponía yo. Nuestras conversaciones se habían reducido a intercambios telegráficos, llamadas apresuradas en las que siempre parecía estar a punto de entrar en una reunión. ¿Está todo bien, mamá? Sí, todo bien. ¿Necesitas algo? No, solo quería saber de ti. Perfecto, hablamos luego. Te quiero. Clic. El te quiero se había convertido en una formalidad, una palabra vacía para terminar una conversación incómoda. Recordé la última vez que almorzamos juntos, hace meses. Evitaba mi mirada, respondía con monosílabos. En ese momento pensé que estaba abrumado por el trabajo. Ahora esa imagen adquiría un matiz mucho más siniestro. Sofía, mi hija de 35 años, se había mudado a otra ciudad hacía 5 años, tras casarse. Al principio nuestras llamadas eran diarias, largas y llenas de confidencias, pero gradualmente se habían vuelto semanales y luego esporádicas. Siempre había una excusa: los niños, su trabajo, los compromisos sociales. La vida es tan complicada, mamá. Apenas tengo tiempo para respirar. Yo había aceptado su excusa. Me había resignado a hacer una nota al margen en la ajetreada vida de mi hija. Pero ahora me preguntaba, ¿era realmente falta de tiempo o era una forma deliberada de crear distancia? Me había acostumbrado a la soledad, o al menos eso me decía a mí misma. Había aprendido a vivir en los márgenes de las vidas de mi propia familia, a ser una presencia asumida pero no necesaria. Pero en el fondo, una parte de mí siempre había albergado la esperanza de que un día mis hijos recordaran que tenían una madre, que Ricardo recordara que tenía una esposa que era algo más que un accesorio elegante en su brazo. El taxi me dejó en la puerta de la cafetería. Pedí un té y encontré una mesa junto a la ventana. Mis manos aún temblaban ligeramente. Las palabras de Javier eran un eco persistente en mi cabeza. Las respuestas están más cerca de lo que imagina. La respuesta no podía ser el chofer. El chofer era solo un peón. El peligro, la traición, tenía que venir de alguien mucho más cercano. Llamé a mi teléfono. Tenía varios mensajes de Ricardo. ¿Dónde estás? ¿Por qué no has vuelto en el coche? Su tono no era de preocupación, sino de control. Era el tono de un hombre que se da cuenta de que una de sus posesiones no está donde se supone que debe estar. Mentí de nuevo, esta vez por texto. Encontré a Clara. Hacía años que no la veíamos. Nos quedaremos un rato. Llegaré para la cena. Envié el mensaje y esperé, con el corazón en un puño. Su respuesta llegó casi en instante. Está bien, no tardes demasiado. Ni una pizca de curiosidad sobre mi amiga, ni una pizca de curiosidad. Solo una orden disfrazada de permiso. En ese momento, sentada sola en una cafetería anónima, rodeada de extraños que reían y conversaban, me sentí más sola que nunca. Y una terrible sospecha comenzó a tomar forma en mi mente, una sospecha tan monstruosa que apenas me atrevía a considerarla. ¿Y si las personas de las que debía protegerme no eran extraños, sino mi propia sangre? Pasé casi 2 horas en esa cafetería, viendo cómo la vida de los demás transcurría al otro lado del cristal. Vi a parejas jóvenes tomadas de la mano, a estudiantes discutiendo sobre libros, a una anciana sonriendo mientras leía una carta. Cada una de esas escenas era un pequeño recordatorio de la conexión humana que yo había perdido, o quizás que nunca había tenido realmente.
Finalmente, cuando el cielo comenzó a teñirse de tonos anaranjados, supe que no podía posponer más el regreso. Era hora de volver a la jaula, pero esta vez con los ojos bien abiertos. Llegué a casa justo cuando la noche caía. La mansión estaba iluminada con una precisión escénica, cada luz estratégicamente colocada para resaltar su imponente arquitectura. Antes me enorgullecía de su belleza. Ahora solo veía una fachada fría y pretenciosa, un escenario perfectamente construido para una obra de teatro vacía. Entré con el mayor sigilo posible, recordando las palabras de Javier. Observe, escuche. Ricardo estaba en su estudio, como era predecible. La puerta estaba entreabierta y pude oír fragmentos de su conversación telefónica. Su tono era cortante, el que usaba para cerrar negocios o dar órdenes irrevocables. No pude entender las palabras, pero la energía que emanaba de la habitación era la de un general planeando su próxima batalla. Subí a nuestro dormitorio, un espacio vasto y minimalista decorado en tonos de blanco y gris. Dejé las bolsas de compra sobre la cama, símbolos absurdos de una normalidad que ya no existía. Mientras guardaba mecánicamente el vestido y los zapatos, mi mente seguía ensamblando las piezas del rompecabezas. La advertencia, la frialdad de Ricardo, la distancia de mis hijos, todo apuntaba hacia una conspiración silenciosa que se había estado gestando justo debajo de mi nariz, mientras yo estaba ocupada siendo la esposa perfecta y decorativa. Esa noche, durante la cena, la tensión en el comedor era tan palpable que podría haberse cortado con un cuchillo. Nos sentamos en los extremos opuestos de una larga mesa de caoba, separados por un abismo de silencio y desconfianza. Ricardo comía con la mirada fijo en su tableta, revisando informes y acciones, completamente ajeno a mi presencia. Después de 42 años de matrimonio, habíamos perfeccionado el arte de la coexistencia pacífica, ignorándonos mutuamente con una cortesía impecable. Pero esta noche yo no podía soportar el silencio. «¿Cómo estuvo tu día?», pregunté, mi voz rompiendo el silencio como un cristal. Ricardo levantó la vista, visiblemente sorprendido por mi interrupción. Parpadeó, como si necesitara un momento para recordar que yo estaba allí. «Ocupado, lo de siempre», respondió secamente, sus ojos volviendo a la pantalla. «El mío fue interesante», dije, dejando la palabra suspendida en el aire. Esta vez logré captar su atención. Dejó la tableta a un lado y me miró con curiosidad tiñida de impaciencia. «¿Así? ¿Qué puede tener de interesante un viaje al centro comercial?». «Las personas que una encuentra», respondí, eligiendo mis palabras con sumo cuidado, observando cada microexpresión en su rostro. A veces las personas que menos esperas son las que te demuestran una lealtad que creías olvidada. Ricardo frunció el ceño. Una pequeña arruga apareció entre sus cejas. «¿De qué estás hablando, Isabela?». Sonreí, una sonrisa enigmática que no llegó a mis ojos. «Solo reflexiono, querido, sobre la vida, sobre las decisiones que tomamos y cómo éstas, tarde o temprano, vuelven a nosotros. Sobre cómo a veces la verdadera familia no es la que comparte tu sangre, sino la que te protege la espada». Me miró fijamente durante un largo momento, como si estuviera intentando descifrar un código complejo. Pude ver el cálculo en sus ojos, la maquinaria de su mente trabajando para evaluar si mis palabras eran una simple reflexión filosófica o una amenaza velada. Finalmente, pareció decidir que no valía la pena el esfuerzo. Con un bufido de desdén, volvió a su tableta, despidiéndome de nuevo a mi mundo de invisibilidad. Pero yo sabía que había plantado una semilla, una pequeña semilla de duda en su mente perfectamente controlada. Esa noche, durante la cena, me acosté en mi lado de la cama, tan lejos de él como era físicamente posible. Fingí dormir, pero mi mente estaba en un estado de alerta máxima. Él se durmió rápidamente, su respiración profunda y regular llenando el silencio de la habitación. Pero yo permanecí despierta, mirando el techo, mientras los acontecimientos del día se repetían en mi cabeza una y otra vez. Fue entonces en la quietud de la noche cuando todo hizo clic. Un recuerdo, enterrado bajo semanas de indiferencia, emergió con una claridad brutal. Hacía un mes, yo pasaba por su estudio y lo escuché hablando por teléfono con Mateo. Pensé que era una llamada de negocios, pero algo en su tono me hizo detenerme. Escuché palabras sueltas.
transferencias, cuentas en el extranjero, proteger los activos y luego la frase que en ese momento no entendí, pero que ahora me quemaba en la memoria. No te preocupes, tu madre no entenderá nada de esto. Ella estará bien cuidada. En ese momento lo había descartado como jerga de negocios. Ahora lo entendía todo. No estaban protegiendo los activos de la empresa, estaban protegiéndolos de mí. Y Mateo, mi hijo, era su cómplice. El distanciamiento, las llamadas cortas, la mirada esquiva, no eran por el estrés, eran por la culpa. La comprensión me golpeó con la fuerza de un golpe físico, dejándome sin aliento. El peligro del que Javier me había advertido no era un atacante desconocido en un coche oscuro. El peligro había estado durmiendo a mi lado durante 42 años. El peligro estaba en la sangre que corría por las venas de mis propios hijos. La traición no era una posibilidad lejana, era la única y devastadora verdad. Y yo, en mi ignorancia y sumisión, había decorado la casa y preparado la cena para mis propios verdugos. La mañana siguiente amaneció con una luz gris y pálida que se filtraba a través de los inmensos ventanales de nuestra habitación. No había pegado el ojo en toda la noche. Me levanté con el cuerpo entumecido, sintiendo que la lujosa cama de seda se había transformado en una losa de mármol. Mientras Ricardo se duchaba con la prisa y la indiferencia de siempre, mi teléfono vibró silenciosamente sobre la mesita de noche. Era un mensaje de un número desconocido, pero supe inmediatamente quién era. Café El Refugio, en el lado sur del parque, a las 10 a.m. Por favor, asegúrese de venir sola y de que nadie la siga. Me vestí mecánicamente, eligiendo ropa discreta, colores neutros que me ayudaran a camuflarme con las paredes de la ciudad. Salí de la casa antes de que Ricardo bajara a desayunar, tomando un taxi a varias cuadras de distancia de nuestra propiedad. El trayecto hasta el café se sintió eterno, un viaje hacia el patíbulo donde mis últimas ilusiones estaban a punto de ser ejecutadas. El café El Refugio era un lugar modesto, oscuro y alejado de los círculos elitistas en los que mi esposo se movía. Al entrar, el olor a café tostado y pan horneado me golpeó, un aroma a vida normal que contrastaba violentamente con la tormenta de mi interior. Javier ya estaba allí. Estaba sentado en una cabina al fondo, en la penumbra, vestido con una chaqueta gastada. Frente a él, sobre la mesa de madera rústica, descansaba una gruesa carpeta de Manila. Ese simple objeto de cartón parecía irradiar una energía oscura, conteniendo el peso de mi destrucción. «Señora Isabela», me saludó poniéndose de pie a medias, con el mismo respeto que me había profesado durante 20 años. «Javier», respondí, tomando asiento con las rodillas temblando. «Gracias por venir, pero te lo suplico, no más rodeos. ¿Qué está pasando? ¿Por qué no debía subir a mi propio coche? ¿Qué es eso que tengo que saber?» Javier suspiró profundamente, juntando las manos sobre la mesa como si estuviera a punto de pronunciar una oración fúnebre. Hace unos 3 meses, después de conseguir un trabajo temporal conduciendo para otra compañía, el destino quiso que me tocara recoger a unos clientes en un restaurante de lujo del distrito financiero. Mientras esperaba en el callejón, cerca de la terraza privada, reconocí unas voces. Era el señor Ricardo, y estaba con su hijo, el señor Mateo, y 3 hombres más que por su forma de hablar claramente eran abogados corporativos. El nombre de mi primogénito pronunciado en ese contexto me hizo tragar saliva con dificultad. «¿Qué escuchaste, Javier?» «No debería haberme quedado a escuchar, señora, pero algo en el tono del señor Ricardo me heló la sangre», continuó Javier, bajando la mirada por un instante, avergonzado de ser el portador de tal veneno. «Estaban hablando de usted. Estaban trazando una estrategia legal para un divorcio inminente. Escuché a su esposo decir, con esas palabras exactas, que usted solo había sido una esposa de adorno, un gasto constante que nunca había aportado un céntimo al imperio, y que se aseguraría de que en la separación usted se quedara con lo mínimo indispensable dictado por la ley y ni un centavo de los activos reales. Sentí como si me hubieran vaciado los pulmones.
Las lágrimas acudieron a mis ojos, borrando la figura de Javier. Escucharlo de los labios de otro le daba a mi pesadilla una realidad innegable y monstruosa. ¿Y Mateo? Susurré, sintiendo el sabor salado de mis propias lágrimas. ¿Mi hijo intentó detenerlo? ¿Dijo algo en mi defensa? Javier negó con la cabeza lentamente, sus ojos reflejando una compasión infinita. Lo siento en el alma, señora Isabela. El señor Mateo no solo estaba de acuerdo, fue él quien sugirió utilizar una red de empresas fantasma que él mismo había ayudado a establecer en el extranjero para desviar los fondos líquidos de las cuentas conjuntas antes de que se presentara la demanda. Un sollozo ahogado escapó de mi garganta. Mi hijo, el niño al que le había enseñado a caminar, al que había cuidado en cada noche de fiebre, al que había apoyado incondicionalmente cuando Ricardo lo presionaba hasta el llanto en su adolescencia, estaba ayudando a su padre a robarme y a dejarme en la calle. Después de esa tarde, prosiguió Javier, abriendo la carpeta de Manila, comencé a investigar por mi cuenta. Tengo amigos en el gremio, contactos que saben buscar registros públicos y seguir el rastro del dinero. Lo que encontré es peor de lo que imaginaba. Empujó varios documentos hacia mí. Mis manos temblaban tanto que apenas podía sostener los papeles. Había registros de propiedades, extractos bancarios, actas constitutivas de corporaciones. Veía grandes bloques de capital siendo transferidos sistemáticamente a cuentas offshore en paraísos fiscales. Veía propiedades que creía que eran nuestras, reregistradas bajo nombres de sociedades anónimas controladas por Ricardo y Mateo. Y entonces mis ojos se detuvieron en un documento de transferencia de bienes raíces. En la parte inferior, bajo la firma arrogante de Ricardo, había otra firma que conocía tan bien como la mía. Una firma elegante, estilizada, que yo misma le había enseñado a trazar. La firma de Sofía, mi hija, como testigo legal de la transacción. ¿Sofía también? Murmuré, sintiendo el suelo abrirse bajo mis pies. Mi hija, que me ignoraba por falta de tiempo, había tenido el tiempo suficiente para sentarse en la oficina de un notario y firmar el documento que despojaba a mi madre de su patrimonio. La traición era absoluta, tridimensional. Me habían rodeado. Toda mi familia era una manada de lobos disfrazada con sonrisas de domingo. «Hay algo más, señora Isabela», dijo Javier suavemente, devolviéndome al presente. El día que la vi en el centro comercial, la razón por la que le rogué que no subiera al coche, ese joven que la conduce no es un chofer, es un investigador privado. Levanté la vista, la confusión mezclándose con el terror. ¿Un investigador? ¿Para qué? Yo no hago nada, no voy a ningún lado. Ese es el punto. Estaban buscando fabricar pruebas, explicó Javier, su voz endureciéndose con indignación. Su esposo sabe que los jueces ven con malos ojos el ocultamiento de bienes. Necesitaban algo para ensuciar su imagen, algo que pusiera a usted como la culpable de la ruptura del matrimonio o como alguien mentalmente inestable que derrocha el dinero. El investigador tenía la misión de seguirla, de documentar nuestros encuentros clandestinos cuando usted me entregaba la ayuda económica. Iban a fotografiar esos intercambios y a usarlos en el tribunal para insinuar que usted tenía una aventura con un ex empleado y que estaba desviando el dinero de la familia para mantenerme. El aire se volvió denso, irrespirable. La perversidad del plan era abrumadora. Iban a tomar el único acto de bondad genuina que yo había hecho en años, mi compasión por la familia de Javier, e iban a retorcerlo hasta convertirlo en un arma de destrucción masiva contra mi reputación y mi honor. Iban a destrozarme públicamente. «Yo no he hecho nada malo», susurré, mi voz quebrándose en mil pedazos. «He dedicado mi vida entera a ellos. Fui fiel, fui leal, fui invisible para no estorbarles. ¿Por qué, Javier? ¿Qué les hice para que me odien de esta manera?» Javier extendió su mano callosa y tocó mi mano con una gentileza que mi propia familia me había negado. «Usted no les hizo nada, señora. Esto no se trata de odio, se trata de pura y fría codicia. Usted es solo un obstáculo en su hoja de cálculo, pero tiene que ser fuerte ahora, tiene que protegerse antes de que ellos den el golpe final». Me sequé las lágrimas con el dorso de la mano.
El dolor agudo estaba empezando a transformarse, cristalizándose en algo mucho más duro y resistente. ¿Hay algo más?, pregunté. Mi voz ya no temblaba. Javier asintió, sacando el último sobre de la carpeta. Cuando el señor Ricardo me despidió, la excusa fue el incidente del aeropuerto con mi hijo, pero esa fue solo la excusa conveniente. La verdadera razón por la que me echó de la calle de la noche a la mañana, sin permitirme hablar, fue porque unos días antes vi algo que no estaba destinado a mis ojos. Me quedé en silencio, esperando el golpe final de gracia. Lo vi entrando a un hotel boutique en las afueras de la ciudad. No estaba solo, y no fue la única vez. Revisando mis antiguos registros de kilometraje y horarios, pude confirmar al menos 12 visitas durante los últimos 2 años con la misma mujer, una ejecutiva de una empresa rival. El señor Ricardo sabía que yo lo había visto en el espejo retrovisor esa última vez. Sabía que yo era leal a usted. Me eliminó del tablero antes de que pudiera abrir la boca. Infidelidad. Debería haberme destrozado, pero curiosamente, esta última revelación fue la que menos dolió. El matrimonio entre Ricardo y yo había muerto hacía décadas. El hecho de que él buscara calor en otra cama era casi un cliché predecible. Lo que realmente me había matado no era la mujer del hotel, sino la frialdad corporativa con la que había planeado dejarme en la ruina y cómo había comprado el alma de mis propios hijos para lograrlo. Miré los documentos esparcidos sobre la mesa. Miré las firmas, las fechas, las fotografías del hotel que Javier había logrado conseguir a través de sus contactos. Las piezas encajaban. El naufragio de mi vida estaba documentado en blanco y negro frente a mí. Javier, dije levantando la vista, ya no había lágrimas en mis ojos, sino un fuego frío y silencioso que no conocía. Javier, guarda todo esto. Haz copias. Necesitaré un abogado, no el tipo de abogado. El trayecto de regreso a la mansión fue distinto a cualquier otro. Ya no era la mujer sumisa que volvía a su jaula de cristal. Era una estratega regresando al campo de batalla. Esa misma tarde, siguiendo el consejo de Javier, me reuní con Valeria Méndez, una abogada de familia conocida en los tribunales por su implacable ferocidad y su absoluto desprecio por los hombres que creían poder comprar la justicia. Cuando le mostré la carpeta, sus ojos, oscuros y afilados como cuchillos, brillaron con una mezcla de indignación profesional y anticipación. «Señora Isabela», me dijo, cerrando la carpeta de golpe, «su esposo ha cometido el error más arrogante de todos, subestimarla. Lo vamos a desangrar legalmente». Con la maquinaria legal en marcha, sabía que el golpe financiero estaba asegurado, pero había una herida mucho más profunda que ningún juez podía suturar, un dolor que el dinero no podía compensar, la traición de mi propia sangre. Una cosa era aceptar que mi matrimonio era un cadáver insepulto. Otra, infinitamente más desgarradora, era asimilar que los hijos por los que habría dado la vida me habían vendido por un porcentaje en un fideicomiso. Necesitaba escucharlo de sus propias bocas. Necesitaba mirar a los monstruos que yo misma había criado. Llamé a Mateo primero. Le exigí que viniera a la casa esa misma tarde. Mi tono fue tan cortante y carente de mi habitual dulzura materna que no se atrevió a poner una sola excusa. Llegó pasadas las 6, aflojándose la corbata de diseñador, con esa actitud de fastidio perpetuo que adoptaba cada vez que algo interrumpía su valioso tiempo. Lo recibí en la sala de estar principal, sentada en el sofá de cuero blanco, con la espalda recta y las manos entrelazadas sobre mi regazo. No le ofrecí nada de beber. «Mamá, ¿qué es tan urgente?», preguntó, dejándose caer en el sillón frente a mí y mirando su reloj de oro. «Tengo una cena de negocios en menos de 2 horas y el tráfico está imposible». «Quiero hablar, Mateo», comencé, mi voz inusualmente baja y controlada, sobre por qué mi propio hijo, mi primogénito, ha estado ayudando a su padre a robarme y a dejarme en la calle. La palabra robarme actuó como un latigazo. Mateo se tensó de inmediato, su postura relajada desapareciendo. El color abandonó su rostro por una fracción de segundo antes de que la máscara corporativa volviera a su lugar.
¿De qué estás hablando? Nadie te está robando nada. Estás siendo dramática, mamá. Papá y yo solo estamos reestructurando los activos para optimizar los impuestos de la corporación. Es... es complicado. Son negocios. ¿Negocios? Repetí, sintiendo como una ira volcánica reprimida durante décadas comenzaba a burbujear en mi garganta. Despojar a tu madre de lo que le corresponde por ley y por derecho, vaciar las cuentas conjuntas y crear empresas fantasma en paraísos fiscales, ¿a eso lo llamas negocios? Mamá, tú no entiendes cómo funciona esto, replicó él, elevando la voz, intentando usar la misma táctica de intimidación intelectual que su padre. Papá construyó este imperio desde cero. Él puso el sudor, la hambre y las horas. Tú nunca trabajaste, nunca contribuiste financieramente. Es justo que él proteja lo que es suyo. Me puse de pie lentamente. No iba a permitir que me hablara desde arriba. ¿Que nunca contribuí? Mi voz cortó el aire como un látigo. Yo crié a 2 hijos mientras tu padre viajaba o dormía en hoteles con sus amantes, algo que, por cierto, también sé. Yo organicé cada evento social, cada cena de gala que le permitió a tu padre codearse con los inversores que hoy te llenan los bolsillos. Mantuve este hogar funcionando como un reloj suizo para que él nunca tuviera que preocuparse por nada más que por su cuenta bancaria. ¿Y me dices que no contribuí? Mi vida, Mateo, mi juventud, mi libertad, ese fue mi capital de inversión en esta familia, y ustedes me lo han expropiado. Mateo desvió la mirada, tragó saliva, y por un momento vi al niño pequeño que solía correr a esconderse detrás de mis faldas cuando los truenos lo asustaban. Papá dijo que estarías bien, murmuró, a la defensiva. Dijo que te dejaría una pensión suficiente, que no te faltaría nada. Era lo mejor para todos. Si no lo apoyaba, amenazó con sacarme del testamento y de la junta directiva. Tenía que pensar en mi futuro. El silencio que siguió fue tan espeso que casi me ahoga. Me acerqué a él, mirándolo desde arriba. ¿Sabes qué es lo que más me duele, Mateo? No es el dinero. El dinero me da igual. Es que tú, el niño al que amamanté, al que cuidé noches enteras cuando el asma casi lo ahogaba, al que le sequé las lágrimas y apoyé en cada maldito paso que dio, tú me miraste a los ojos durante meses, viniste a cenar a esta casa, me dijiste, te quiero, mamá, sabiendo perfectamente que estabas cavando mi tumba financiera. Me vendiste por unas acciones en la empresa. Las lágrimas finalmente brotaron de los ojos de Mateo. Se cubrió el rostro con las manos y un sollozo ahogado escapó de sus labios. Lo siento, mamá. Yo no quería. Me sentí acorralado. ¿Lo sientes? ¿O lo sientes que te han descubierto? Vete de mi casa, Mateo, y no me llames mamá. A partir de hoy solo soy un problema legal en tu hoja de cálculo. Habla con tu hermana y dile que la espero mañana a primera hora. Ahora, lárgate. Se levantó, roto y humillado, y caminó hacia la puerta. Antes de salir, se giró como queriendo decir algo más, pero mi mirada lo detuvo. Cerró la puerta tras él, y cuando el eco de sus pasos se desvaneció, me dejé caer en el sofá y lloré. Lloré con gritos sordos. Lloré por el hijo que acababa de enterrar en vida. A la mañana siguiente llegó Sofía. A diferencia de su hermano, ella no entró con aires de superioridad, sino como un animal herido y a la defensiva. Mateo, evidentemente, ya había advertido. Entró al despacho como un huracán, dejando su bolso de diseñador sobre la mesa con brusquedad. Mateo me llamó anoche, estaba histérico. Mamá, te estás volviendo paranoica, estás destruyendo a la familia por sospechas infundadas. ¿Papá ha trabajado? Tu padre tuvo una aventura durante al menos 2 años, y tú, mi dulce niña, firmaste como testigo en los documentos notariales para transferir la propiedad de la casa de la playa a una sociedad anónima donde mi nombre no figura. No me hables de destruir la familia. Sofía, ustedes la dinamitaron mientras yo dormía. Sofía se quedó petrificada. Sus ojos se abrieron desmesuradamente y el color huyó de su cara dejando su rostro como una máscara de cera. ¿Cómo, cómo sabes lo de las firmas? Tartamudeó. Sé muchas cosas, Sofía.
Sé que mientras yo esperaba ingenuamente que mis hijos me devolvieran las llamadas, ustedes estaban en la oficina de abogados conspirando. Dime una cosa, Sofía. Me acerqué a ella, sintiendo como mi corazón latía con una mezcla de rabia y profunda tristeza. ¿Alguna vez te preguntaste por qué te alejaste tanto de mí estos últimos años? ¿Fue porque el remordimiento no te dejaba mirarme a los ojos? ¿O porque era más fácil borrarme de tu vida que enfrentarte a lo que me estabas haciendo? Sofía se derrumbó en la silla más cercana, rompiendo a llorar desconsoladamente, el maquillaje corriéndose por su rostro perfecto. Mamá, tienes que entenderme, sollozó, llevándose las manos a la cabeza. Papá me presionó. Me dijo que si no lo ayudaba, si no firmaba esos papeles para proteger el patrimonio de futuras crisis, cortaría el fideicomiso de mis hijos. Marcos, mi marido, su negocio no va bien, mamá. Necesitamos ese dinero. Papá dijo que tú no sufrirías, que tendrías un buen arreglo. Yo solo estaba pensando en mis hijos. ¿Y no se te ocurrió cruzar que yo también soy una madre? Le grité, perdiendo la compostura por un segundo. ¿Que yo también te di todo? Te enseñé a ser una mujer fuerte, independiente, Sofía, pero nunca te enseñé a ser cruel. Esa lección la aprendiste tú sola, o te la enseñó tu padre. Me vendiste por la colegiatura de tus hijos. Me sacrificaste en el altar de tu propia comodidad. No somos malas personas, mamá, gritó ella a su vez, desesperada por encontrar absolución en mis ojos. No, Sofía, no son asesinos, respondí, recuperando mi frialdad y mirándola con una lástima que me dolía en el alma. Pero hicieron algo despreciable, y esa es una verdad con la que tendrán que vivir cada vez que se miren al espejo. Sofía se levantó, temblando, y se acercó a mí, intentando tomar mis manos. Me aparté instintivamente. Mamá, por favor, perdóname. Haré lo que sea. No quiero perderte. Por favor, dime que algún día podrás perdonarnos. La miré, viendo a la niña que solía peinar cada mañana, ahora convertida en una mujer consumida por la culpa. El perdón. Una palabra tan fácil de pronunciar y tan difícil de otorgar. No lo sé, Sofía, dije con absoluta honestidad. El perdón no es un regalo que se da porque alguien llora o porque lo pide por favor. El perdón se construye sobre un arrepentimiento real y acciones reales. Y hasta ahora, lo único que veo es que estás arrepentida de que los haya descubierto. Demuéstrame que me equivoco. Enfréntate a tu padre. Dile que no serás más su cómplice. Ayúdame con mi abogada. Sé la mujer que yo creía haber criado. Hasta entonces, la puerta de mi vida está cerrada. Sofía asintió lentamente, secándose las lágrimas con el dorso de la mano, asimilando la magnitud de lo que había destruido. Salió de la casa en silencio, con la cabeza. Esperé a Ricardo en la penumbra del gran salón. No encendí las luces. Quería que la casa reflejara exactamente lo que se había convertido, un mausoleo de sombras, un monumento al engaño. Me senté en el sillón principal, el mismo que él solía ocupar para dictar sus sentencias familiares, con la espalda recta y las manos reposando sobre mis rodillas. El reloj de pie, una antigüedad francesa de caoba, marcaba el paso de los segundos con un tic-tac rítmico que sonaba como el latido de un tambor de guerra en la inmensidad del silencio. Ya no sentía miedo. El terror, la tristeza y la desesperación se habían consumido en el fuego de mis lágrimas durante la tarde, dejando tras de sí únicamente una determinación fría, afilada e inquebrantable. Eran pasadas las 9 de la noche cuando escuché el inconfundible zumbido del motor de su coche en el camino de entrada. Luego, el sonido metálico de la cerradura y sus pasos pesados y autoritarios resonando en el vestíbulo. ¿Isabela? ¿Por qué diablos está la casa a oscuras? Su voz resonó con esa irritación crónica que reservaba exclusivamente para mí. Escuché el tintineo del cristal. Se estaba sirviendo su habitual vaso de whisky antes de siquiera quitarse el abrigo. Caminó hacia el salón, encendiendo la lámpara de pie con un gesto brusco. Cuando me vio sentada allí, inmóvil como una estatua de mármol, se detuvo en seco. Su ceño se frunció, molesto por la alteración de su perfecta y predecible rutina. «¿Qué haces ahí sentada como un fantasma? Estoy agotado.
Tuve un día infernal con la junta directiva, dijo dándole un largo sorbo a su bebida. Espero que la cena esté lista. No hay cena, Ricardo. Mi voz cruzó la habitación, tranquila, pero con una resonancia que nunca antes había tenido. Y te sugiero que te sientes. Lo que tengo que decirte no es algo que quieras escuchar de pie. Me miró con incredulidad, soltando una pequeña risa carente de humor. ¿Qué te pasa hoy? Ya tuviste tu rabieta anoche en la cena con tus acertijos ridículos. No estoy de humor para tus crisis existenciales, Isabela. Me voy a la cama. Hizo el amago de darse la vuelta, pero mis siguientes palabras lo clavaron al suelo. Celo del divorcio. Celo de las corporaciones fantasma, las cuentas en las Islas Caimán y las transferencias de las cuentas conjuntas de inversión. El vaso de whisky se detuvo a medio camino de sus labios. Durante 3 segundos que parecieron horas, el tiempo se congeló. Vi cómo la maquinaria de su mente, siempre rápida, siempre calculadora, intentaba procesar la brecha masiva en su sistema de seguridad. Se giró lentamente hacia mí, la máscara de marido fastidiado reemplazada por la del depredador corporativo que acaban de acorralar. «Has estado husmeando en mi estudio», siseó, su voz bajando una octava, cargada de veneno. «No tienes la menor idea de lo que estás hablando. Esos son movimientos fiscales complejos, cosas que tu pequeña mente de ama de casa no podría empezar a comprender. No me insultes tratándome de estúpida, Ricardo». Lo interrumpí, poniéndome de pie. La distancia entre nosotros parecía vibrar con electricidad estática. No husmeé en tu estudio. No hizo falta. Tu arrogancia fue tu mayor debilidad. Creíste que por ser invisible eras sorda y ciega. Sé que planeabas presentar la demanda de divorcio el próximo mes, dejándome exactamente con lo que dictan las leyes mínimas del Estado y ni un centavo del imperio que construimos juntos. ¿Construimos? Ricardo estalló, golpeando el vaso contra una mesa auxiliar, derramando el licor ámbar. Yo lo construí. Mi cerebro, mis úlceras, mi insomnio. Tú solo te dedicaste a gastar el dinero en zapatos y decoradores de interiores. No mereces la mitad de mi trabajo. Merecía lealtad. Merecía respeto después de 42 años, repliqué, avanzando un paso hacia él. Pero ya que hablamos de lealtad, hablemos de nuestros hijos. Mateo y Sofía estuvieron aquí esta tarde. Hablé con ellos. Lloraron, Ricardo. Lloraron como niños pequeños porque se dieron cuenta de que habían vendido a su propia madre para proteger sus herencias y ganar la aprobación de un padre que, en el fondo, los desprecia tanto como a mí. Por primera vez en las 4 décadas que llevaba conociéndolo, vi a Ricardo genuinamente desestabilizado. Un ligero temblor cruzó su mandíbula. No esperaba que yo tuviera el valor de enfrentarme a sus adorados herederos. Creía que mi miedo a perder a mi familia me mantendría dócil. Manipulaste a tus propios hijos. Los convertiste en cómplices de una estafa. Continué, implacable. Pero eso no fue suficiente para ti, ¿verdad? Necesitabas asegurarte la victoria total, así que contrataste a un investigador privado, ese joven silencioso que conduce tu coche. Querías fotos mías con Javier. Querías retorcer el único acto de decencia que ha habido en esta familia en años, mi ayuda económica a un hombre al que arruinaste la vida, y presentarlo ante un juez como una aventura extramarital o un desfalco. Querías destruirme moral y públicamente. Ricardo apretó los puños. Su rostro estaba enrojecido por la ira. Eres una parásita, Isabela, y te voy a aplastar. Contrataré al mejor bufete de este país. Te dejaré en la calle, mendigando. Haré que te arrepientas del día en que decidiste abrir la boca. Sonreí, una sonrisa triste y liberadora. Ahí te equivocas de nuevo. Yo no he contratado a un bufete de trajes caros. He contratado a Valeria Méndez. El simple nombre de la abogada hizo que Ricardo parpadeara. Valeria Méndez era el terror de los empresarios corruptos en los tribunales de familia, una mujer que no se podía comprar, intimidar ni silenciar. Tengo los documentos, Ricardo. Tengo las actas de las corporaciones extranjeras, los recibos de las transferencias. Tengo el testimonio de tu propia hija que está dispuesta a declarar bajo juramento que la coaccionaste para firmar como testigo. Y tengo algo más.
Di el golpe final, el que destrozaría cualquier superioridad moral que intentara fingir. Conozco el hotel boutique de la zona norte, conozco a la mujer, la ejecutiva de tu competencia, conozco las fechas, las horas y la habitación que frecuentabas mientras yo planchaba sus camisas de seda y organizaba sus cenas de aniversario. Ricardo retrocedió un paso, como si lo hubiera abofeteado físicamente. El silencio volvió a apoderarse de la sala, pero esta vez era el silencio de su derrota. Estaba acorralado. Si íbamos a juicio, Valeria Méndez expondría el ocultamiento de bienes, un delito penal, sino que expondría su infidelidad en un divorcio contencioso. Sus inversores, hombres muy conservadores, no tolerarían un escándalo público de esa magnitud. La junta directiva que tanto temía lo destriparía. «¿Qué es lo que quieres?», murmuró. La ira había sido reemplazada por un frío pragmatismo. Estaba calculando daños. «Quiero lo que es justo», respondí, mi voz sonando clara como un cristal. «No quiero destruirte, Ricardo. Eso me rebajaría a tu nivel. Quiero exactamente la mitad de todo el patrimonio real, incluyendo lo que escondiste en el extranjero. Los abogados afinarán los detalles de la mediación privada para que nada de esto salga a la luz pública. Comprarás mi silencio con lo que la ley me otorga, ni un centavo más, pero ni un centavo menos». Me di la vuelta, dándole la espalda por primera vez sin sentir la obligación de esperar su permiso. Caminé hacia la gran escalera de mármol. «¿A dónde vas?», preguntó, su voz sonando extrañamente hueca en el gran salón. «Arriba, a empacar una maleta con mi ropa», le contesté sin detenerme. «Voy a pasar la noche en un hotel. Mañana mis abogados se pondrán en contacto con los tuyos para los detalles de la mudanza. Ya no puedo respirar el mismo aire que tú». Subí a las escaleras, entré al inmenso vestidor y saqué una maleta de camino. No me llevé las joyas caras ni los vestidos de diseñador que él había comprado para exhibirme. Solo tomé lo básico: mis libros favoritos, mis acuarelas antiguas que él siempre llamó un pasatiempo inútil, y una única fotografía, una donde Mateo y Sofía eran bebés, ajenos a la podredumbre que el dinero traería a sus vidas. Bajé las escaleras. Ricardo seguía de pie en el mismo lugar, como una figura de cera, con el vaso de whisky derramado manchando la alfombra persa. No me miró cuando pasé a su lado. Abrí la inmensa puerta doble de roble y salí a la noche. El viento fresco golpeó mi rostro, despejando mis pulmones. El investigador privado seguía esperando en el sedán negro, seguramente preguntándose por qué yo salía con una maleta a esas horas. No le presté atención. Llamé a un taxi desde mi teléfono. Mientras esperaba en la acera, bajo la luz de la luna, miré la mansión por última vez. Durante 42 años, esa casa había sido mi prisión, una jaula dorada construida con los barrotes de la dependencia y la sumisión. Pero esta noche las cadenas se habían roto. Estaba sola. Estaba a mis 66 años, a punto de empezar de cero. Y por primera vez en toda mi vida adulta, al respirar el aire de la medianoche, sentí el embriagador, aterrador y maravilloso sabor de la libertad absoluta. Han pasado 18 meses desde aquella noche en que cerré la pesada puerta de roble de la mansión, dejando atrás 42 años de una vida que nunca fue verdaderamente mía. Si alguien me hubiera dicho entonces que a mis 67 años experimentaría un renacimiento, habría sonreído con la indulgencia de quien ya no espera nada del universo. Pero la vida, en su infinita ironía, suele guardar sus mejores pinceladas para cuando creemos que el lienzo ya está terminado. La batalla legal fue exactamente como Valeria Méndez prometió: un asedio quirúrgico y letal. Ricardo intentó usar todo su arsenal, amenazando con litigios interminables y campañas de difamación. Pero cuando Valeria puso sobre la inmensa mesa de cristal de la sala de juntas la documentación de las cuentas en las Islas Caimán, las transferencias firmadas y sobre todo la evidencia irrefutable de sus visitas semanales al Hotel Boutique, la arrogancia de mi exesposo se desmoronó como un castillo de naipes. Para un hombre cuyo mayor activo es su imagen pública frente a una junta directiva conservadora, el escándalo era un precio que no podía pagar. Firmó el acuerdo de mediación privada.
No me llevé su imperio, no me interesaba administrar su codicia, me llevé exactamente la mitad de todo el patrimonio real, suficiente para garantizar mi independencia hasta el último de mis días. Con ese dinero no compré otra mansión ni joyas, compré un apartamento luminoso y modesto en el último piso de un edificio antiguo, en el corazón de un barrio bohemio lleno de cafés, galerías y vida. Por primera vez en mi existencia adulta, cada objeto que cruzó esa puerta fue elegido por mí. No hay mármol frío ni muebles de diseñador que no se pueden tocar. Hay madera cálida, alfombras de colores vibrantes, plantas que crecen desordenadas hacia la luz del sol y, sobre todo, arte. Convertí la habitación principal en mi estudio. Mis acuarelas, aquellas que Ricardo llamaba un pasatiempo frívolo, ahora cubren las paredes, contando la historia de una mujer que finalmente encontró su voz en el silencio de los colores. Javier es, hoy en día, una de las personas más importantes de mi vida. Con una parte del acuerdo me aseguré de establecer un fondo de gratitud para él, suficiente para que comprara su propia pequeña flota de vehículos de transporte privado. Ya no es el chofer de nadie, es su propio jefe. Almorzamos juntos cada 2 semanas. Su esposa me llama Doña Isa y sus hijos me han adoptado con una calidez genuina que la sangre, por sí sola, nunca pudo garantizarme. Aprendí que la verdadera familia no es la que te toca por herencia genética, sino la que te elige en tus momentos más oscuros y decide quedarse a sostener la linterna. En cuanto a mis hijos, el camino ha sido un mapa de cicatrices y sanación desigual. Mateo se ha convertido en una réplica exacta de su padre. Tras el divorcio, fue nombrado vicepresidente ejecutivo. Está casado con su trabajo, atrapado en la misma rueda de hámster corporativa, midiendo su valor en cifras de 7 ceros. Intentó acercarse un par de veces con correos electrónicos fríos y formales, buscando limpiar su conciencia sin hacer el trabajo duro del arrepentimiento. Mantuve una distancia cordial, lo perdoné en mi corazón para no cargar con el veneno, pero acepté que no puedo salvarlo de sí mismo. Lo dejé ir, con la tristeza pacífica de una madre que sabe que algunas aves prefieren la jaula. Sofía, sin embargo, fue la sorpresa de mi otoño. Tocó a la puerta de mi apartamento 6 meses después del divorcio, sin maquillaje, vulnerable, con los ojos hinchados. Había comenzado a ir a terapia. Lejos de la sombra tóxica y controladora de Ricardo, comenzó a ver el abuso emocional al que nos había sometido a ambas. Me disculpó, no con palabras vacías, sino con lágrimas de comprensión real. Me dijo que había roto relaciones comerciales con su padre, negándose a ser el peón en su tablero de ajedrez. No retomamos la relación donde la dejamos, porque esa relación estaba fundamentada en la falsedad. Construimos una nueva. Hoy viene con mis nietos a pintar en mi estudio. Hablamos de nuestros miedos, de nuestras fallas, de igual a igual. Ya no soy la figura decorativa ni la madre perfecta, soy una mujer humana, y ella, por fin, está aprendiendo a ser libre. Hace una semana recibí una llamada de un número desconocido. Era Ricardo. Su voz sonaba rasposa, desprovista de la autoridad ensayada que siempre lo caracterizó. Me pidió que nos viéramos en un café neutral. Acepté, no por él, sino para comprobar si aún quedaba algún fantasma en mi interior. Cuando entró al local, casi no lo reconozco. Llevaba un traje impecable, sí, pero los hombros le pesaban. Parecía haber envejecido 10 años. La soledad se le había incrustado en los surcos del rostro. Me confesó que sus inversores lo miraban con desconfianza tras los rumores del divorcio, que la ejecutiva del hotel lo había dejado por alguien más joven y que la enorme mansión se sentía como una tumba. Me equivoqué, Isabela, me dijo mirando su taza de café negro sin atreverse a sostener mi mirada. Pasé mi vida entera construyendo una fortaleza de dinero para que nadie pudiera lastimarme y terminé aislando a la única persona que me quiso cuando no tenía nada. Tenías razón, el dinero no te abraza por las noches. Lo miré y para mi propia sorpresa no sentí ni una gota de satisfacción ni deseo de venganza.
Solo sentí una profunda y genuina lástima por un hombre que lo tenía todo y al mismo tiempo era absolutamente pobre. No te guardo rencor, Ricardo, le respondí con una serenidad que lo desarmó. El rencor pesa demasiado, y mi equipaje ahora es muy ligero, pero tampoco te ofrezco la absolución que vienes a buscar. Esa paz tendrás que encontrarla tú mismo, si es que sabes cómo. Te deseo suerte. Me levanté, pagué mi café y salí del lugar sin mirar atrás. Esa fue la última página de su capítulo. Esta mañana me desperté antes del amanecer. Me preparé una taza de té y caminé descalza hacia el balcón de mi estudio. El aire de la ciudad era fresco y prometedor. Tomé mi pincel, manchado de ocre y azul cobalto, y me enfrenté al lienzo en blanco. La sociedad nos enseña que a los 60 años la vida comienza a apagarse, que somos hojas secas esperando caer. ¡Qué mentira tan grande y cruel! Parada frente a ese lienzo, sintiendo la brisa enredarse en mi cabello blanco, comprendí que la juventud no es una cuestión de colágeno en la piel, sino de la capacidad de asombrarse, de la valentía para soltar lo que nos lastima y la audacia para reinventarnos. Fui una esposa invisible, fui una madre traicionada, fui una prisionera en una cárcel dorada, pero el dolor, en lugar de destruirme, me cinceló. Me quitó todo lo que era falso para dejar únicamente lo que era real. Mientras el primer rayo del sol rompía el horizonte, iluminando los tejados de la ciudad con un brillo dorado, di la primera pincelada sobre el lienzo. El silencio en mi vida ya no es el vacío ensordecedor de la soledad y la sumisión. Ahora el silencio es mío. Es el espacio pacífico donde por fin, después de tantos decenios, puedo escuchar la hermosa y poderosa melodía de mi propia voz.